Durante los últimos 4 años, el presidente López Obrador ha insistido en que gobierna para el pueblo, pero el pueblo, para él no somos todos los mexicanos, porque cada mañana nos divide en dos costales. De un lado, el pueblo bueno, del otro lado, el pueblo malo, sus adversarios, los conservadores, los fifís, los destinados al basurero de la historia. Ayer dijo que eso no era polarizar, no significaba polarización, sino politización. Se equivoca, presidente, maneja muy mal esos conceptos y vamos a explicar por qué. La polarización es una herramienta política y funciona para crear un bando, una base de adeptos en torno a un proyecto político, a una figura. Y sí, muchas veces eso es un catalizador de la politización, es decir, para poner en la agenda temas urgentes o de interés para un grupo usualmente relegado. Politizar es el paso 1 hacia la incidencia política. Entonces, para ponerlo en términos más sencillos, la polarización está en las orillas de la politización, pero el gran riesgo llega cuando esa polarización es un propósito en sí mismo, porque es en el asomo constante a esas orillas en donde se corre el riesgo de caer al vacío. Ahí radica el error conceptual, pero también político, presidente. Para muchos expertos en ciencia política, lo que hay en México es una polarización afectiva, porque las diferencias no se construyen a partir de posturas opuestas en temas puntuales, se fundamentan en una división de identidad. En este caso, los anti-AMLO y los pro-AMLO. No hay espacio para más. Y entonces la polarización en México no existe para defender una opinión, sino que se convierte en una confrontación de identidad, donde todo lo que digan los otros, los que no son pueblo, debe ser desestimado, despreciado, aborrecido y descalificado, sin importar el fundamento del argumento. Y lo más peligroso de este modo de hacer política es que sepulta el debate político. No importa qué se diga, sino quién lo dice. Y así, y a eso se reduce el debate y ahí se muere el diálogo. Y los ejemplos sobran. Las feministas, pero los defensores de derechos humanos, pero la sociedad civil, pero los ambientalistas, grupos y grupos de ciudadanos que el presidente ha decidido colocar en el saco del silencio por disentir. Y pienso en dos cosas que ilustran muy bien lo que digo. El primero es el de la diputada Adela Ramos Juárez, la única mujer de Morena en San Lázaro que votó contra la reforma electoral. Dijo que su voto la tenía tranquila. Voté por lo justo, aunque el pueblo ahora no lo entienda, dijo. Pero la atacaron y la atacaron muy fuerte. La han llamado traidora. Piden su expulsión del partido. No quieren explicaciones, quieren su cabeza. Y esa es una muestra de polarización nociva. O es blanco o es negro. No hay matices para dialogar y mucho menos para disentir. El otro ejemplo es el de la senadora panista Xóchitl Gálvez. En su participación en la FIL de Guadalajara, dijo que está de acuerdo con los apoyos sociales que otorga el gobierno, pero agregó que deberían ser temporales porque se deben crear a la par fuentes de empleo, competencias laborales. Y aquí cito, afirmó sin titubeos que son necesarios, lo dijo. Bueno, pues nada, que el presidente o no escuchó bien o se lo contaron mal, porque el lunes salió a acusar a Xóchitl de querer quitar las pensiones para adultos mayores en caso de obtener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ella se defendió y pidió derecho de réplica. ¿Qué hizo el presidente? Fue tajante y se la negó. López Obrador
no va a escucharla, mucho menos va a admitir que se equivocó. No quiere politizar el tema, quiere polarizarlo, porque le reditúa más. Esos dos ejemplos ocurridos solamente en estos días, en esta semana, son el reflejo de la polarización que se vive en nuestros días. Bandos que se enardecen, vamos, como si fueran una barra brava, sin escuchar, sin resolver, sin proponer. Finalmente, un juego de suma cero. Y quiero cerrar con este dato. En el caso de la pensión para adultos mayores, la propia Secretaría de Hacienda calcula que el 20% más pobre de la población obtiene el 7.7% de los recursos de ese programa, mientras que el 20% más rico se queda con el 20.9%. Ahí está la evidencia. En ese programa, los pobres, señor presidente, no van primero, no están yendo primero. Pero ¿a quién le importa esta valiosa evidencia cuando no se escucha, cuando hay un diálogo de sordos, cuando la polarización le ha sido, les decía, muy rentable al presidente los últimos 22 años? Nos urge acabar, romper ese ciclo de polarización y entonces sí, politizar en serio, presidente. Yo soy Adela Micha.